Días después, en el día de Ukui, Kian y Teru fueron a festejarlo en la casa de Kana. Resulta que en Okinawa, el Obon se celebra según el antiguo calendario japonés y dura 3 días. El Kyubon cada año cae en un día diferente en el calendario actual. El primer día se le llama Unkei y se reciben a los ancestros en el altar familiar. El segundo día se le llama Nakanuhi y es cuando las personas visitan a sus familiares y se les llevan regalos. Y el tercer día es el Ukui, donde se despiden a los ancestros antes de que se vayan al más allá. Cuando Teru entró a la casa se dio cuenta que el ambiente era muy animado. Enseguida, Kana y Kian le explicaron al prota que iban a hacer un utoto. Sin embargo, Teru no sabía a lo que se referían ellas. Rápidamente, Kana le pidió al prota ponerse de rodillas. Él no sabía para qué era eso, sin embargo supuso que era ponerse de rodillas como cuando se va a pedir matrimonio. Resulta que en Okinawa ponerse de rodillas significa sentarse de manera formal. Los okinawenses no saben que esa es una expresión local, por lo que los extranjeros siempre los malinterpretan. Teru le dijo a las chicas que él nunca había hecho eso, pero aún así él se puso de rodillas como para pedir matrimonio. Esto hizo que ellas pensaran que Teru era muy caballeroso, y en eso llegó una abuela, preguntando en dialecto si acaso se iban a casar. Kana, toda rojita por lo que le había dicho la señora, le explicó a Teru que ella quería decir que se sentara formalmente. Cambiando de tema, Teru se dio cuenta que como ellos habían puesto fruta en los altares, todo parecía muy tropical. A él hubo una especie de árbol que le llamó la atención, por lo que preguntó que qué era. Kana le mencionó que eso era caña de azúcar. Se ofrecen dos, una se usa para llevar los regalos a casa y la otra como bastón para volver a casa. Los antepasados, al volver, llevan cosas en la cabeza con lo que se llama un ganshina. Teru, al saber esto, le cuenta que en la isla central dicen que los antepasados cabalgan en berenjenas para volver al más allá. Como sea, luego de que todos se despidieron del abuelo, anunciaron que ahora deberían empezar a darle dinero. Teru se preocupó porque no sabía si había llevado plata, pero Kana le dijo que no se le daba dinero real, sino que se le daba uchikabi, que es una especie de papelito amarillo. Este se quema uno por cada pariente y así podrán usarlo como dinero en el más allá. También se quema uno por cada visitante que haya. Enseguida, Teru fue a abrir la ventana porque la casa se estaba llenando de humo y se dio cuenta que se estaba festejando un Eisa en una zona residencial. Kana le contó al prota que como ella y Kian son estudiantes, las dejaron salir más temprano. Sin embargo, hace un tiempo ellas estaban haciendo el Michi-yune, que es cuando se va por las calles del pueblo bailando un Eisa durante el Obon. A Teru le emocionaba mucho que el Obon ahí en Okinawa era como un festival. Sin embargo, se preocupó de que el abuelo desde el más allá no le pareciera bien que él, como un extranjero, estuviera dentro de su casa. Kian le dijo que al contrario, el abuelo estaría muy feliz, porque gracias a él, ellos quemaron más ubichaki y recibirá un equivalente a 120 millones en el más allá. En eso, todos empezaron a discutir cuánto es que en realidad recibiría el abuelo, pues según el internet es 1.000.000 de yenes, y según los cálculos de Kana son 48 millones de yenes. Días después le estaban comentando a Teru que hace mucho tiempo, bueno, no tanto porque fue en el año 1976, que había un restaurante de Okinawa Soba dirigido por unas hermanas. Un día vino un hombre de la isla central que elogió mucho el Okinawa Soba porque el caldo era ligero y los 3 cortes de deliciosa carne lo hacían espectacular. Sin embargo, él puso problema porque ese plato no era soba, porque solo se pueden llamar soba a los fideos que contengan al menos un 30% de harina de trigo sarraceno. Sin embargo, esos Okinawa Soba no contenían un 30, sino un 0%, así que no se podían llamar soba. De esta manera, el Comité de Comercio Justo prohibió el nombre de Okinawa Soba, pero entonces la Unión de Fideos de Okinawa se rebeló y difundieron que los Okinawa Soba han formado parte históricamente de la cultura culinaria okinawense. Así, el 17 de octubre de 1978 se permitió usar la frase auténticos Okinawa Soba. Por eso, Kian le explicó al prota que el nombre Okinawa Soba significaba mucho para los okinawenses. Enseguida, Kana le ofreció a Teru un poco de koregusu, que es un condimento que siempre se le pone al Okinawa Soba. Teru, al saber que ese condimento le encantaba a Kian, también le puso un poco a su sopa, y a él le gustó tanto su sabor que le siguió echando más y más. Luego de un rato, Kian le ofreció un poco de agua a Teru, y él con lágrimas en los ojos le agradeció por todo. Resulta que él se emborrachó, porque el koregusu se hace remojando chiles de la isla en awamori. El awamori es una bebida alcohólica nativa y única de Okinawa. A esta también se le llama sake isleño. La cantidad difiere para cada koregusu. Sin embargo, más de 2 cucharadas pueden hacer fallar a una persona un control de alcoholimetría. Por ese motivo, el hermano mayor de Kana no quiso koregusu. Teru, siendo un borracho llorón, le agradeció a Kian por siempre hablarle de Okinawa. Él también le dijo que ella era maravillosa y muy amable, además de que su okinawense era precioso. Kana y todos estaban viendo esta situación, entonces Agena le dijo a Teru que también debería agradecerle a la que le enseña okinawense.
Kana casi mata a Gena por haber dicho eso. Sin embargo, el prota, todo borrachito, se acercó a la rubia agradeciéndole por todo, por siempre cuidarlo y por ser maravillosa. Lo malo es que al día siguiente Teru no se acordaba de nada. Días después, el calor se había vuelto insoportable, incluso era un infierno ir a la escuela así. En eso, Teru mencionó que en días como esos a él le gustaría estarse bronceando. Pero Kian, pareciendo algo molesta, le dijo algo en dialecto, por lo que Kana le tradujo y le dijo que Kian estaba diciendo que si él subestima el sol de Okinawa se quemaría. Incluso cada año en esa época, el día más caluroso del verano, hay muchos turistas que acaban en el hospital. Todo eso por insolaciones y quemaduras solares. Resulta que el índice de UV en Okinawa es casi el doble que el de Sapporo. En la playa es aún peor, porque el agua refleja la luz del sol y los turistas acaban en el hospital no con rojez, sino con quemaduras reales. Por eso es importante llevar gafas de sol, como lo hace Kian. Kana le dice a Teru que él se ha bronceado un poco desde que llegó a Okinawa, por lo que él le contesta que quizá pronto él parezca un auténtico okinawense. Pero Kian le dijo que si él es un okinawense que vive cerca del mar, se le tienen que marcar las sandalias. El prota, al verle las piernas a la chica, casi se le despierta la lujuria, pero al darse cuenta de que Kian estaba feliz alardeando su bronceado, se le fueron todos los pensamientos impuros. A los okinawenses les encantan las sandalias shimasori, que básicamente son sandalias de playa, pero hechas de dos partes, una dura y una blanda. En eso, Uema le dice a Kian que solo a los niños se le marcan las sandalias. Kian no podía creer esto, entonces le preguntó a Kana si era cierto. Ella evitó contestar. Entonces Kian con sus propias manos le quitó las medias a la rubia y se dio cuenta que a ella no se le marcaban las sandalias, por lo que empezó a llorar diciendo que su Kana se había hecho adulta. Todo esto se debe que, como al crecer, la gente tiene menos oportunidades de estar descalza, usan menos las shimasori. Días después todo Okinawa estaba nublado y Kian sabía con absoluta certeza que el tifón se aproximaba. Por su parte, Teru estaba muy emocionado porque ese era su primer tifón en Okinawa. Sin embargo, este no iba a ser tan grande porque se supone que se desviaría un poco. Según los informes, el tifón sería de 960 hectopascales, supuestamente. Como Okinawa tiene una medida de 7,4 tifones al año, los okinawenses saben medirlos en hectopascales, que es una unidad de presión utilizada en meteorología para expresar la presión atmosférica. Como sea, todos los niños estaban emocionados, pensando en alistar el pan, atún y los fideos mientras el tifón pasaba. Por su parte, Suzu y Kana también planeaban abastecerse, pero no de alimentos, sino que irían al Tsutaya. Resulta que antes de que un tifón azote a Okinawa, hay filas en el Tsutaya, porque aunque hoy en día todo se puede ver por medio de streaming, los DVDs se pueden ver incluso con apagones, y de ahí su popularidad. Por otra parte, los bares también se llenan mucho, porque la gente sale del trabajo por el tifón y suele irse a beber. Más tarde, ya en casa, Teru había llamado a su papá que seguía en Ishigakijima en un hotel, pues habían cerrado el aeropuerto debido al tifón. Entonces Teru, aprovechando que su papá no iba a llegar a casa ese día, decidió aprovechar y hacerse un banquete comiendo todas las chucherías que podía. Además, también se la pasó holgazaneando porque nadie lo estaba mandando. Así el prota se quedó dormido, pero cuando despertó, vio que los árboles volaban en medio del tifón. También para su mala suerte hubo un apagón, por lo que por medio de su celular le iba a preguntar a los demás si estaban bien. Pero el celular también se le descargó y para terminarla de rematar tampoco había agua. El prota ya estaba muerto de miedo y para empeorar las cosas recordó que Kian le había dicho que la última vez el apagón había durado 5 días. El pobre nunca había oído un viento tan fuerte. Él solo pensaba que el tifón ahí en Okinawa era un poco más fuerte que en Kanto, pero no, son mucho peores. Los tifones en Okinawa son muy grandes. El viento soplaba a 168 km por hora en el tifón más grave de la historia de Tokio. Pero en Okinawa la mayor velocidad que se ha registrado es de 265 km por hora. Es lo suficientemente fuerte como para arrancar árboles. De momento, Teru solo alcanzó a prender su linterna, pero en eso escuchó que en el piso de arriba arrastraban algo. Entonces el muerto de miedo se metió a la cama. Sin embargo, oyó que alguien golpeó a su puerta, por lo que fue a abrir, y ahí vio que era Kana. Listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.